Me avisan cuando ya esté listo. A ver cómo es esto aquí. No sé. A ver qué pasa aquí. Algo está. Algo creo que no me salió. Pero, algo no me salió. Sí, está bien. Creo que sí. A ver, avísenme por favor si está en pantalla. Sí se ve, doctor, su pantalla. Ya, correcto. Está muy bien. Entonces, y esto. Ya. Ahora sí, entonces. Ya. Vamos a empezar con lo que es hemorragia digestiva. Bueno, jóvenes, la definición de hemorragia digestiva es pues cuando hay una extravasación, ¿no?, del contenido de los vasos sanguíneos, es decir, de la sangre a nivel del tubo digestivo, y esto se va a representar mediante lo que conocemos como melena, hematemesis o hematoquesia, o ya sea también una rectorragia. En cuanto a su epidemiología, mencionamos que esta es pues una causa principal de hospitalización, aproximadamente un promedio de 50 a 150 casos por 100.000 habitantes. La frecuencia va a ser mayor en personas mayores de 60 años y sobre todo varones. La clasificación podemos clasificarla en hemorragia digestiva aguda y hemorragia digestiva crónica. A su vez, la hemorragia digestiva aguda se va a subdividir en una hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja y otra hemorragia digestiva intermedia o media. Anteriormente solamente había o se consideraba que había solamente hemorragia digestiva alta y baja, ¿no?, dependiendo si estaba en cuestión proximal o distal al ángulo de Treis o ligamento de Treis. Pero en los últimos años pues se ha puesto también este concepto de hemorragia digestiva media, que indica que es después del ángulo de Treis hasta la válvula iliocecal. Inclusive otras literaturas mencionan que todavía sería a partir de la segunda porción del duodeno hasta la válvula iliocecal, considerada como hemorragia digestiva media. Y bueno, lo otro es la hemorragia digestiva crónica, que se da porque el paciente va a presentar una anemia crónica, sobre todo por falta de hierro, y a la vez va a tener la característica también que va a ser pues sangre oculta en heces, es decir, que solamente se va a diagnosticar el sangrado mediante el TB-No. Vamos con la hemorragia digestiva alta. La incidencia es aproximadamente 470 casos por 100.000 habitantes en el año, mayor frecuencia en varones, dijimos, y esto va a estar dado en un gran porcentaje, prácticamente un 50%, ¿no?, por los AINES, es decir, por todos los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, ibuprofenos, diclofenacos. Entonces son causa de hemorragia digestiva alta los AINES. Y esto lógicamente también va a tener pues un costo anual, aproximadamente 750 millones de dólares al año. Esto en estudios de Estados Unidos. Lo importante es saber que la hemorragia digestiva alta tiene un considerable porcentaje importante de mortalidad, sobre todo la hemorragia digestiva de causa varicial, que puede llegar de 25 a 50%. En menor porcentaje, de 3 a 10, puede causar la muerte la hemorragia digestiva no varicial. En este esquema vamos a apreciar por tasa por 100.000 habitantes, como pues los varones siempre están a la cabeza de esta incidencia, seguido por las mujeres, obviamente. ¿Y en qué grupos de edad?
podemos apreciar que a partir de los 40 años se eleva la incidencia. 40, 50, más es de 60 a 70, y lógicamente entre 70 a 80 años a más, también la incidencia va a aumentar más en los varones. Igualmente aquí, la hemorragia digestiva alta como mortalidad, a medida que pasan los años, la mortalidad avanza y se va elevando esta curva a partir de los 50 años, 60 años, entre los 70 y 80 años, y mayor a 90, inclusive la mortalidad tiene un mayor porcentaje. Causas importantes de hemorragia digestiva alta. Entre las más frecuentes está considerado siempre la úlcera péptica, ya sea esta duodenal o gástrica. Otras causas importantes está la gastritis erosiva, la esofagitis, las varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal o cirróticos, síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Pacientes que sobre todo han tenido un previo vómito explosivo en el cual ha habido pues un desgarro de la mucosa gastroduodenal. Causas raras son algunos tumores del tubo digestivo, como también trastornos de la coagulación. Perdón. Como causas excepcionales, que no son muy frecuentes, están los divertículos duodenales, algunos trastornos vasculares, algunas fístulas también vasculoentéricas, están los traumatismos hepáticos, endometriosis, en fin, otras causas que se presentan raramente. Tenemos aquí en este cuadro los estudios que se ha hecho pues en porcentaje de la causa de hemorragia digestiva alta. Y como ya mencionamos anteriormente, está siempre a la cabeza la úlcera péptica o úlcera gastroduodenal, en un porcentaje de que va desde 31 a 67, con un promedio de 50%, ¿no? Un buen porcentaje. Sigue a ello la gastritis erosiva de 7 a 31%, las varices gastroesofágicas hasta un 20%, esofagitis y el síndrome de Mallory-Weiss también considerable de 4 a 8%. ¿Cómo se presenta clínicamente la hemorragia digestiva alta? Se va a presentar primero con hematemesis, puede ser con hematemesis, que es un vómito sanguinolento, explosivo, en algunas ocasiones con grumos, como que se asemeja a los pozos de café, sangre oscura. La melena, por el contrario, es una presentación que tienen de característica singular, como lo ven en la figura, ¿no? Es una deposición negra, alquitranada, brillante, maloliente, fétida, pegajosa, ¿no? Que una vez que lo vean no se van a olvidar. Entonces son las presentaciones más clásicas, hematemesis y melena, en lo que es la hemorragia digestiva alta. Y puede presentar también algunos pacientes hematoquesia, pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, presentarse como hematoquesia. La hematoquesia pues es la sangre rojo, vinosa, entremezclado con las heces. Sí se puede dar en un porcentaje aproximadamente de 10%, ¿no? Y esto nos está indicando que esa hemorragia digestiva pues es severa, es masiva. ¿Y por qué se presenta así? Porque hay una considerable pérdida del volumen sanguíneo y a la vez que el tránsito intestinal está acelerado, de tal manera que no le da tiempo pues de digerirse a la sangre y se presenta como hematoquesia. En un estudio de pacientes con hemorragia digestiva alta, de 727 pacientes, ¿no? 104 pacientes presentaron hematoquesia, lo que representa pues un 14% de todos los casos de hemorragia digestiva alta pueden presentarse también con hematoquesia. A veces vemos que el paciente tiene hematoquesia y podemos pensar inicialmente que es una hemorragia digestiva baja cuando no lo es. Es una hemorragia digestiva alta, entonces, pero ese paciente estará seriamente comprometido en sus funciones vitales, en su presión arterial,
Entonces, esto hay que considerar siempre. ¿Cuál es la presentación clínica? El paciente pues va a presentar mareos, sudoración, va a presentar signos de hipovolemia, frialdad de la piel, palidez, va a tener anemia y tendremos que ver inicialmente cuál es la causa de la hemorragia digestiva alta. Y nos interesa saber si es de causa varicial o no varicial, es decir, las varices esofágicas, que es una presentación muy aguda, muy atroz, o otra causa, no varicial, que podría ser úlcera péptica, una gastritis hemorrágica, un síndrome de Mallory-Weiss u otra causa. Para el diagnóstico es importante una buena anamnesis, un buen examen físico. En la anamnesis tenemos que preguntar si está consumiendo medicamentos, como los AINES, mencionamos. Los AINES, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, glucocorticoides o corticoides, los inhibidores selectivos de los recaptadores de la serotonina, de igual manera, que son los que inhiben la agregación plaquetaria. Como antecedentes hay que preguntarle si el paciente anteriormente ha tenido dolor a nivel del epigastrio, si ha tenido pirosis, regurgitación, lo cual me puede indicar que ya tiene un antecedente de gastritis o una úlcera. De igual manera preguntaré por el consumo de alcohol. El consumo de alcohol probablemente me puede llevar, sobre todo cuando es de larga data, a una hipertensión portal o una cirrosis y por lo tanto fácilmente podría presentar varices esofágicas y sangrar por ello. En el examen físico lo primero que debemos determinar es si hay hipovolemia, si hay hipotensión, para que inmediatamente podamos aumentar la volemia, compensar hemodinámicamente al paciente. Eso es lo primero que debemos hacer. Luego de ello, pues, habrá que ver algún signo, de que el paciente presente cirrosis, si tiene hipertensión portal, habría que ver si tiene circulación colateral, arañas vasculares, hipertrofia parotidia, todos los síntomas de una cirrosis hepática. En la exploración, el examen físico nunca deben olvidarse de hacer un tacto rectal. El tacto rectal es sumamente importante para determinar si efectivamente hay una hemorragia digestiva y no es algo falso, como algunas veces también se puede encontrar. Entonces en la exploración veremos si al tacto rectal, veremos si el dedo de guante examinador pues tiene presencia de hematoquesia, melena o rectorragia. Y de igual manera también buscaremos pues si tiene hemorroides, si tiene algunas masas o algunas fisuras. Entonces en el tacto rectal dijimos, importante, para confirmar la presencia ya sea de melena, hematoquesia o rectorragia. Eso nunca debemos olvidar en todo paciente con hemorragia digestiva. A veces ocurre que el paciente dice, estoy haciendo deposiciones negras y van asustados a emergencia. Y a veces sin más ni más, de pronto se le hace su endoscopía. A veces sin necesidad que el paciente lo haya ameritado. Entonces hay que preguntar por eso, por esa falsa melena. ¿Y qué es lo que causa la falsa melena? Podría ser que ese paciente esté sangrando, por ejemplo, la boca, por las encías, se lo haya tragado y después de una tos esté botando esa sangre digerida, que va a ser la mayoría de las veces escasa, o que haya presentado una epistaxis y se lo haya tragado y luego también lo está eliminando con una previa tos. Entonces, eso hay que preguntar. O de lo contrario, de repente algún medicamento o algún alimento que hayan ingerido. Por ejemplo, el hierro, el bismuto, la remolacha, ¿no? Son sustancias que tiñen de color oscuro las heces, pero no llegan a ser melena. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya hemos visto al paciente? Le hemos hecho su anamnesis, su examen físico, haremos nuestro plan de trabajo, ¿no?
Y inicialmente vamos a pedir los exámenes auxiliares. Le pediremos un hemograma para determinar cómo están sus leucocitos. Pediremos la hemoglobina para ver cuánto ha bajado su hemoglobina. El hematocrito igual, ¿no? Las plaquetas estarán disminuidas en este caso. Es importante pedir el grupo sanguíneo y el factor RH por la posibilidad de que este paciente necesite urgentemente una transfusión sanguínea. Entonces siempre se debe pedir grupo sanguíneo y factor RH. Al igual pues que los trastornos de coagulación, pediremos siempre su tiempo de protrombina y INR. ¿Qué más hacemos? Pediremos su endoscopía digestiva alta, si el caso también lo amerita. A veces hay pacientes que necesitan con urgencia y otros que pueden ser diferidos, pero siempre el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente. Anteriormente se hacía estudios radiográficos con bario, actualmente ya no se hace. Se puede usar también a otros estudios como gamografía, angiografía, que si es que no se da el diagnóstico mediante la endoscopía. Aquí en lo que es el hematocrito es importante, ¿no? Sabemos que el hematocrito la hemoglobina es la tercera parte del hematocrito. Aquí podemos ver que antes de la hemorragia digestiva, el hematocrito se mantiene después de la hemorragia digestiva, ¿sí? Inmediatamente no baja, sino que después de las 24 horas, 48 horas, inclusive hasta 72 horas, recién por la hemodilución va a bajar el hematocrito. Entonces, en ese momento tampoco no podemos engañarnos. En ese momento le pedimos su hematocrito, su hemoglobina, y está bien, decimos, ¿no? Pero este paciente ha sangrado, pero tiene una buena hemoglobina. Pero si le pedimos 24 o 48 horas después, vamos a ver claramente cómo ha bajado el hematocrito, ¿no? Eso es por la hemodilución. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer la endoscopía? ¿En todos? En todos no. En los que necesite y amerite. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Principalmente en las primeras 12, 24 horas. Los que tienen urgencia, los que tienen riesgo clínico de resangrado o están sangrando persistentemente, ¿sí? Pero antes, no olvidarse, hay que compensarlo hemodinámicamente. No por el hecho que el paciente viene sangrando, tiene un sangrado activo, vamos de frente al centro endoscópico. No, primero sus vías, compensarlo hemodinámicamente y luego ir al centro de endoscopía, porque de lo contrario en el centro endoscópico el paciente de repente se va a morir. Entonces siempre es importante la compensación hemodinámica. ¿Cómo es la evolución de las hemorragias digestivas? Sobre todo estamos hablando de la no varicial. Tenemos la suerte que un gran porcentaje se autolimita, 80%. Es decir, que un paciente viene por sangrado, en un 80% ese sangrado puede parar solito, ¿sí? Y en el otro 20% puede continuar sangrando, puede parar o puede volver a sangrar. Entonces, no por el hecho que la mayoría va a parar, ahí lo dejamos. Entonces, tenemos que ver la causa del sangrado y evitar esa recidiva. Entonces, en el esquema general, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es valorar hemodinámicamente al paciente, tomar las funciones vitales, cuánto está su presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y de acuerdo a ello, valoraremos si necesitamos reanimarlo urgentemente, ¿no? Con cristaloides, paquetes globulares y los cuidados generales que debe tener. Haremos su historia clínica, una buena historia clínica, buena anamnesis, buen examen físico. Pediremos los exámenes auxiliares, como es de laboratorio, ya les he mencionado, hemograma, hemoglobina, grupo sanguíneo, plaquetas, perfil de coagulación.
Pediremos también la endoscopía, obviamente. Y con todo ello haremos una valoración pronóstica. Este paciente, ¿qué es lo que tiene? Si tiene úlcera, si tiene un tumor, si tiene un desgarro, y le daremos su tratamiento, ya sea farmacológico o endoscópico, que podemos hacer ligadura de varices, podemos hacer inyectoterapia en las úlceras, en los vasos sanguíneos que encontramos que está sangrando. Y esta es la valoración hemodinámica. Cuando un paciente tiene hemorragia, se le cataloga cuando es leve, moderada, grave y masiva, como lo están viendo en el cuadro. Entonces, obviamente, si el paciente tiene hemorragia leve, todavía no tiene algún signo clínico. Y la pérdida de volumen sanguíneo pues es mínima, ¿no? Menos de medio litro. Cuando ya es moderada, entonces todavía no hay taquicardia, la presión arterial puede estar normal, pero cuando cambia de posición va a haber una hipotensión ortostática y va a empezar a haber ya frialdad ligera en las extremidades. Ahí ya se ha perdido más de medio litro, 750 a 1 litro aproximadamente. En una hemorragia grave ya hay taquicardia mayor a 100 latidos por minuto. La presión sistólica habrá bajado a menor de 100 milímetros de mercurio y el paciente está pues ansioso, está inquieto, está confuso y también las respiraciones han aumentado. El paciente ya va presentando oliguria. Y en la masiva es cuando ya la taquicardia ha aumentado mayor de 120 latidos por minuto, la presión sistólica ha bajado menos de 60, el paciente se está durmiendo, se está obnubilando y la frecuencia respiratoria aumenta a más de 30 respiraciones por minuto. El paciente no presenta ya orina, hay anuria, y se considera pues que hay una buena cantidad de volumen sanguíneo perdido, aproximadamente 2 litros, ¿no? Entonces, de esa manera lo catalogamos nuestra hemorragia digestiva en leve, moderada, grave y masiva o severa. ¿Qué hacemos? Cuando el paciente ya le hemos hecho el diagnóstico, habrá que estabilizarlo, ¿no? Sobre todo la respiratoria, la parte respiratoria, cuando el paciente está presentando continuamente hematemesis, está vomitando. Entonces necesitamos intubarlo inicialmente. Hay que colocarle sus vías periféricas, si es necesario, en las dos extremidades superiores, ¿no? Y de grueso calibre. Hay que reponer soluciones cristaloides como el cloruro de sodio, ¿no? Principalmente. Y si es necesario, también se le puede transfundir paquetes globulares, plasma fresco congelado, plaquetas. Bueno, para la transfusión en la hemorragia digestiva debemos saber su historia clínica, si tiene una historia de anemia, si presenta un trastorno del corazón como una enfermedad coronaria. Hay que transfundir cuando el hematocrito es menor a 20% en menores de 45 años, cuando el hematocrito es menor a 30% en mayores de 60 años, cuando estamos viendo que hay un sangrado activo y hay una pérdida franca de glóbulos rojos, ¿no? De volumen sanguíneo, glóbulos rojos, hemoglobina, cuando hay una enfermedad concomitante significativa como una hepatopatía, un problema tumoral, y podemos transfundir glóbulos rojos, plasma fresco, sangre total, pero esto no es recomendable. La valoración pronóstica del paciente con hemorragia digestiva, ¿no? Entonces debemos valorarlo inicialmente clínicamente y luego también endoscópicamente. Para la valoración pronóstica clínica es importante siempre el manejo inicial y vamos a decidir si le hacemos una endoscopía de urgencia o si la endoscopía va a ser diferida. ¿Qué factores clínicos vamos a tener en este caso? La edad.
hay que ver la edad del paciente. A mayor edad hay mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de mortalidad. El paciente cuando tiene shock o hipotensión es otro factor clínico. Si tiene patologías de comorbilidades, como les dije, hepatopatía pulmonar, cardíaca o renal, o si hay una hemorragia o resangrado, también, ¿no? Si se presenta el sangrado con hematemesis, sangre roja, en el examen rectal o durante su estancia hospitalaria presenta hemorragia, entonces son factores clínicos que ameritan una endoscopía. ¿Y cuáles son los predictores de mortalidad? La urea elevada, la creatinina, cuando hay la TGO plasmática está elevada y cuando el paciente presenta sepsis, son predictores que el paciente no tiene buen pronóstico. Para ello también es importante conocer el score de riesgo de resangrado y muerte de ROCAL. Lo malo que este score tiene factores clínicos y también necesita un diagnóstico endoscópico. Es decir, a su inicio, a la entrada del paciente a emergencia, no vamos a poder determinar el puntaje de ROCAL o el score de ROCAL. Entonces, aquí pues toma en cuenta la edad, el shock, la presión sistólica, el pulso, la comorbilidad que tenga. Pero les digo que también necesita un diagnóstico endoscópico. Entonces, inicialmente no vamos a poder darle un puntaje. Y cuando ya se tiene todos los datos que hemos mencionado, pues se va a considerar el riesgo bajo cuando es un puntaje menor a 2 y un riesgo alto cuando es mayor a 5. Y si tiene menor a 3, bueno, el paciente tendrá pues un pronóstico bueno, pero si tiene un score mayor de 7 a 8, está asociado ya con un gran riesgo para fallecer. Pero lamentablemente, como les digo, esto no lo usamos mucho nosotros porque necesita hacer un criterio endoscópico, pero siempre es importante que lo conozcan. Sin embargo, la puntuación de Blacksford para evaluar la gravedad de la hemorragia digestiva alta, esta es más apta para nosotros, ¿no? Solamente toma parámetros no endoscópicos como la urea, hemoglobina, presión arterial. Entonces, de acuerdo a un puntaje, entonces si tiene un puntaje mayor a 1, entonces ya nos indica que hay severidad en la hemorragia digestiva. De lo contrario, tiene buen pronóstico. Inclusive hay una escala de Blackford abreviada, ¿ya? Donde va a tomar, como les dije, hemoglobina, presión arterial, frecuencia cardíaca, melena, si el paciente tiene una comorbilidad, ya sea crónica o hepática, y con sus respectivos puntajes. Hay otro score, que es el score del AIM-65, que es un acrónimo para la hemorragia digestiva alta para ver su severidad y su mortalidad, sobre todo. Pero se ha demostrado, no necesariamente, inicialmente fue para predecir mortalidad, pero también se ha demostrado que es bueno para ver la severidad del cuadro hemorrágico. Y en el AIM-65 se toma la albúmina, el INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad. Esos parámetros se toman con un puntaje de 1 a cada uno. Y si tiene mayor a 3, pues estamos hablando de que hay una posibilidad de mortalidad alta. Entonces, esos scores siempre es importante conocerlos y emplearlos en los pacientes con hemorragia digestiva. De esa manera vamos a saber qué pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, de severidad o de mortalidad, y también quienes necesitan urgentemente una endoscopía. Entonces, en la valoración pronóstica endoscópica, vamos a ver que es importante predecir el resangrado y hay que darle tratamiento endoscópico, porque ese paciente está sangrando en ese momento. Para ello nos sirve lo que es la clasificación de Forres. Forres clasifica en sangrado activo, sangrado reciente,
y donde no hay sangrado activo. Es decir, FORRES 1. El FORRES 1 es sangrado activo. 1A es un sangrado en chorro. 1B es sangrado en napa o resumante. FORRES 2 es un sangrado reciente, o sea que ha sangrado. 2A va a ser un vaso visible, 2B coágulo adherido, 3C donde hay manchas planas y el FORRES 3 donde ya no hay sangrado. Y en las imágenes correspondientes vemos el FORRES 1A, ¿no? Cómo está sangrando. Un chorro, mira, ve. A chorro está sangrando. ¿Sí? Y entonces el porcentaje del sangrado, pues en él va a ser 100%. FORRES 1B, un sangrado resumante o en napa. Está sangrando. Porcentaje de sangrado hasta un 30%. FORRES 2A. Vemos ahí un coágulo. Hasta un 50% de sangrado. FORRES 2B, coágulo adherido. Coágulo adherido, 2B. ¿Ya? El porcentaje de sangrado también va desde 25 a 35%. FORRES 2C, donde ya hice una mancha blanca de fibrina, nada más. ¿Sí? Entonces, el tratamiento endoscópico se hace hasta el FORRES 2B, es decir, donde hay coágulo adherido. Porque una vez que sale el coágulo, puede volver a resangrar hasta en un 25 a 35%. Con mayor razón será pues cuando hay un vaso visible en el 2A. FORRES 3, bueno, el resangrado ya es mínimo. Aquí, en el gráfico, vamos a ver cómo es el porcentaje de resangrado, ¿no? Si es al chorro, pues el resangrado es ampliamente. Entonces, aquí hasta el coágulo adherido, ¿no? Que representa un promedio de 20 a 30%, hasta aquí se debe hacer un tratamiento endoscópico. Y el tratamiento médico va a consistir inicialmente en NPO, nada por vía oral. Hay que monitorizar su frecuencia cardíaca, su presión arterial, hay que reponer el volumen, con cloruro de sodio principalmente, si es necesario. Haremos la transfusión de los paquetes globulares, el plasma fresco congelado. La colocación de sonda nasogástrica es controvertido, últimamente según los últimos consensos, ya no se recomienda. Sí hay que hacer una supresión de la secreción ácida con IVPs, lo que va a hacer que se estabilice el coágulo. El tratamiento farmacológico consiste, pues, ¿en qué? ¿Y por qué? Lo que sucede es que el ácido y la pepsina van a alterar el mecanismo normal de la formación del coágulo y van a acelerar el proceso de fibrinólisis, es decir, no van a permitir que se coagule el ácido y la pepsina. Por eso, al darle IVPs, no va a haber acidez a nivel del estómago y ese coágulo se va a estabilizar y por lo tanto va a tender al cese del sangrado. ¿Sí? Anteriormente se utilizaban los anti-H2, no ha demostrado mucho beneficio. Hoy en día sabemos que los IVPs, sobre todo endovenosos, como el omeprazol, que se da a 80 miligramos endovenoso en bolo, luego en infusión continua, 8 miligramos por hora, aproximadamente de 3 a 5 días, mejoran ampliamente el panorama de la hemorragia digestiva y donde va a haber menos índices de resangrado. Inclusive, esto cuando se le coloca antes de la endoscopía, ayuda mucho y cuando entramos en la endoscopía, a veces el sangrado ha cesado. Y en la terapia endoscópica hay que hacer una hemostasia. Hay técnicas de inyección con adrenalina. Se aplican en los 4 cuadrantes, ¿no? O sea, aproximadamente 0.5 ml en cada cuadrante de adrenalina diluida al 1 en 10.000. Se le puede poner también otra técnica de termo o electrocoagulación como APC, argón plasma, o puede haber otras técnicas mecánicas. Si se combinan un par de ellas, va a ser mejor
la acción terapéutica. El tratamiento endoscópico, como ya mencionamos, se realiza, dije, hasta el 2B, ¿no? Primero el FORES 1A, un sangrado a chorro, un FORES 1B, sangrado resumante, FORES 2A, vaso visible, y el FORES 2B, un coágulo adherido. Hasta ahí hay que hacer tratamiento endoscópico. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo se realiza? Cuando no se logra controlar la hemorragia. Cuando ha habido fracaso endoscópicamente, hasta en 2 oportunidades. Puede haber sangrado, se ha hecho un tratamiento endoscópico una primera vez, vuelve a sangrar, se hace tratamiento por segunda vez endoscópicamente, pero vuelve a sangrar, entonces el paciente tiene que ir a cirugía. Y a la vez también cuando a veces en la endoscopía no se puede adquirir una buena visión por la posición difícil y oculta que puede estar, o puede ser un sangrado muy cuantioso. ¿Cuáles son las causas específicas de hemorragia digestiva alta no varicial? ¿No? Como sabemos, aquí las gastritis gastrohemorrágicas erosivas se están dando por 2 causas. Una acción directa, que cumple el alcohol, los ácidos mismos, los AINES, van a lesionar la mucosa del estómago, del duodeno, la misma hipoxia de la mucosa, debido a traumas, al shock, a la sepsis, grandes quemados que no presentan una buena circulación y hace pues que se lesione más la mucosa digestiva. La esofagitis va a representar aproximadamente un 3% de todas las hemorragias digestivas altas. El sangrado felizmente es leve y el tratamiento va a ser con IVPs y medidas antirreflujo. El síndrome de Mallory-Weiss, que ocurre cuando va a haber un desgarro a nivel de la mucosa gastroesofágica, ¿no? Con vómitos explosivos, los cuales van a hacer pues que se desgarre esa parte indicada y sangran. Generalmente sangran poco, pero algunas veces hemos visto que el sangrado también es considerable. Ahí se le puede colocar, como se ve en la figura, unos clips hemostáticos, ¿no? O de repente también se le puede colocar inyección con adrenalina. Y lo bueno es que esto sana rápido. Aproximadamente después de un día o 2 días ya está sano y ya no se nota el desgarro. Aquí vemos una ectasia vascular en el antro gástrico. Y aquí tenemos un algoritmo de la hemorragia digestiva alta no varicial. Vamos a valorar estado hemodinámico. Vemos si tiene otras enfermedades. Y hay que ver cuánto está su hemoglobina hematocrito. Entonces, viendo esto, consideraremos si es de bajo riesgo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, entonces sus funciones vitales estarán normales, el paciente no tiene comorbilidad, su hemoglobina está mayor a 10 gramos y su edad pues es menor a 60 años. Lo pasaremos a hospitalización para hacerle posteriormente una endoscopía. De lo contrario, al paciente se le cataloga de alto riesgo cuando hemodinámicamente está inestable, presión sistólica menor de 100, frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, hay una comorbilidad importante, puede ser un paciente cirrótico, un paciente con una injuria cardíaca o respiratoria, la hemoglobina ha disminuido a menor de 10 gramos y el paciente es mayor de 60 años, es un paciente de alto riesgo, tiene que pasar a unidad de cuidados intensivos o a unidad de hemorragia digestiva y hacerle su endoscopía en las siguientes horas. Hablaremos de la hemorragia digestiva alta de causa varicial. Sabemos que el 50% de los pacientes cirróticos que tienen varices van a sangrar en algún momento de su vida. Y cuando esto sucede, es un sangrado a chorro, es un sangrado como que abren una cañería, ¿ya? Y esto va a representar pues una alta mortalidad, 30-50%. Y cuando tienen un resangrado, con mayor razón todavía. Las 2 terceras partes de estos episodios
de sangrado van a ceder espontáneamente, pero en las siguientes 2 semanas, en cualquier momento, pueden volver a resangrar con alta posibilidad de fallecer. ¿Cuál es la patología de estas varices? Es la hipertensión portal, ¿no? Que va a aumentar pues, la presión a nivel del lecho esplácnico, va a buscar una circulación colateral, entre ellas va a haber a nivel del esófago y del estómago, se van a dilatar las venas y van a llegar a producir las venas gastroesofágicas, ¿no? Varices gastroesofágicas dilatadas. Y para esto hay una clasificación, o varias clasificaciones. Entre ellas tenemos a la clasificación endoscópica de Paquet, que lo clasifica en 4 grados. El primer grado es cuando hay una mínima protrusión de la pared esofágica y apenas se ve alguna hipervascularización. El grado 2 es cuando ya hay nódulos, ¿no? Hay unos paquetes varicosos que están protrudiendo y ocupan 1/4 de la luz esofágica. El grado 3 es cuando hay una protrusión ya de hasta la mitad de la luz esofágica. Son paquetes varicosos más grandes. Y el grado 4 ya son paquetes gruesos, tortuosos, azulados, que ocupan más de la mitad de la luz esofágica. Entonces, si vemos estas características a nivel endoscópico, entonces lo catalogaremos ya sea de grado 1, 2, 3 o 4. El diagnóstico se hace cuando al paciente vemos que presenta una hematemesis, ¿no? Una hematemesis franca, explosiva, abundante, lo cual obviamente va a producirle pues, un shock hipovolémico por la cantidad de la hematemesis. Y también al examen físico seguramente encontraremos pacientes que tienen estigmas de hepatopatía crónica. Encontraremos circulación colateral, encontraremos que tienen telangiectasias, habrá también hipertrofia parotidia, rinofima, la contractura de Dupuytren, en fin. Aquí vemos, miren cómo una varice esofágica. Estas son las varices esofágicas. Tremendas varices dentro del esófago y cómo cuando se rompe, cómo sangra profusamente. Aquí vemos en la parte del fondo gástrico. Y el tratamiento puede ser farmacológico con terlipresina, octreotide, o endoscópicamente se le coloca una ligadura, se le liga la base de esta varice. Y de segunda línea, pues cuando esto no ha calmado, no ha cesado, no se ha podido controlar el sangrado, podemos colocar un taponamiento con balón de Sextaken, Legmore o los balones de Minnesota, de manera provisional, unas 24 horas. Lo contrario, se le hará un TIPS o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento farmacológico con vasoconstrictores se da terlipresina 1 o 2 miligramos cada 4 a 6 horas. El octreotide podemos darle 50 a 100 microgramos en bolo inicialmente y luego endovenoso en infusión 25 a 50 microgramos por hora. Otros agentes también podemos utilizar la metoclopramida que nos puede ayudar para la limpieza también del estómago. Con el tratamiento endoscópico con endoligadura, ya se colocó, les dije, una liga en la base de la varice, o puede ser también con escleroterapia, es decir, con alcohol absoluto se hace esto. Inyección de cianoacrilato cuando las varices se encuentran a nivel del fondo gástrico. Aquí, estas son las bandas elásticas. Estas bandas elásticas se colocan en la punta del endoscopio. En la punta del endoscopio se encuentra la varice, se hace una aspiración y se suelta la liga. Y miren cómo queda, ¿no? Va atrapando la parte de la base y eso en una semana se va a secar, se va a cicatrizar y va a caer y ya no va a existir esa varice. Eso tiene que hacerse en varias sesiones. Aquí, esta es una foto en vivo, cómo se ve las varices cuando están ligándose, miran como unas pelotitas. Se les está ligando, así quedan. Y como les digo, después de aproximadamente una semana, se secan y caen. Y este es el cianoacrilato en el fondo gástrico, que es una sustancia
es un pegamento que sirve para adherirse a los vasos sanguíneos, en este caso, en el fondo gástrico, que es difícil de tratar. Ahí prácticamente no sirve mucho lo que es la ligadura, por eso se utiliza el cianoacrilato. Y bueno, el tratamiento de rescate, como es el taponamiento con las sondas de Sextaken-Blackmore, las de Minnesota, el TIPS y el tratamiento quirúrgico, como habíamos mencionado. El taponamiento con las sondas de Sextaken-Blackmore consiste en esto, ¿no? Es una sonda que ingresa al estómago, donde se va a insuflar. Luego también se insufla esta parte que corresponde al esófago y va a comprimir las paredes. Va a comprimir las paredes, de esa manera va a cohibir el sangrado. Es un tratamiento de rescate, como les dije, máximo puede estar 24 horas. Después de retirarlo, a las 24 horas, el 50% generalmente sangra, por lo cual hay que estar preparados para ello. Y puede tener también complicaciones, como es una perforación esofágica o la broncoaspiración. Es un paciente aquí donde se le ha colocado una sonda de Sextaken. Los tips, ¿no? Que va a conectar una rama portal con una de las venas suprahepáticas. Y esto va a servir, ¿no? Porque funcionalmente es un shunt, pues, ¿no? De la portocava lateral, y que va a tener que evitar el hígado. Y las indicaciones son cuando ha fallado los otros tratamientos, ya sea endoscópico o farmacológico, cuando hay varices gástricas, sobre todo difíciles de ligar por la posición, no se puede ligar o no se puede esclerosar con un cianoacrilato. Entonces ahí es necesario que se le haga una derivación portosistémica. Y tampoco no es así que no tenga complicaciones. Esto también puede darte mayor encefalopatía y se pueden ocluir al cabo de unos 6 meses. La cirugía finalmente se va a realizar cuando los anteriores métodos hayan fallado. Esto ya lo hace el cirujano, ¿no? Y lo hará pues cuando hay un shunt portocava, mesocava, esplenorenal, dependiendo de la habilidad del cirujano. Bien, entonces haremos lo que es el algoritmo de la hemorragia digestiva varicial. Cuando un paciente viene con hematemesis, melena, que es un paciente que tiene hipertensión portal, le daremos terlipressina a las dosis indicadas, u oleotriotide, 50 microgramos en bolo, luego una infusión por 3 a 5 días. Hay que hacerle su endoscopía urgente para catalogarlo, qué tipo de varices tiene, y para hacer su ligadura, si es que así se puede, o si no, una escleroterapia o una inyección con cianoacrilato. Si cesa la hemorragia, en buena hora, y hay que evitar el desangrado. Si cesa la hemorragia con el tratamiento, siempre hay que hacer una segunda endoscopía para ver cómo ha quedado. Si la hemorragia es persistente, hay que utilizar el taponamiento con balón por 24 horas. Sabemos que después de retirar el balón, el 50% van a resangrar, de tal manera que estamos listos para una segunda endoscopía. Si hay éxito, hay que prevenir el resangrado, y si la hemorragia persiste, habría que ir a lo que es el TIPS y la cirugía. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes. Me están escuchando, me tienen que hablar. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, usted. Ya. Vamos a avanzar con la hemorragia digestiva baja. En lo que es hemorragia digestiva baja, también consideramos como la pérdida de sangre, pues, a nivel del colon. Esto puede hacer que sea masiva o no masiva. Y si es masiva, obviamente nos va a causar una inestabilidad hemodinámica y necesitará seguramente también transfusión de paquetes globulares. Puede causarte un shock y puede necesitar en muchas ocasiones también una cirugía urgente. Si no es masiva, habrá que prepararle al paciente y realizarle una colonoscopía.
En este caso, el síntoma principal ya no va a ser la melena, sino aquí va a haber rectorragia y hematoquesia. Eventualmente podría haber melena cuando el sangrado tiene su origen en el colon derecho y es un sangrado lento. Es un sangrado lento con una motilidad lenta, ¿no? Escasa. Entonces va yendo el sangrado de manera lenta, escasa, y le da tiempo para que se digiera la sangre y se presenta como melena. Pero usualmente los síntomas son rectorragia y hematoquesia. De hecho, un 15% de las hemorragias digestivas altas se manifiestan como hematoquesia, como habíamos dicho anteriormente. Cuando hay una hemorragia digestiva alta profusa con un tránsito intestinal acelerado, se va a presentar como hematoquesia. Y aquí vemos las formas de presentación y claramente podemos diferenciarlas. La rectorragia, como pueden apreciar, es pues una sangre rojo, rutilante, como cuando nos hacemos un corte en el dedo, ese es un sangrado rojo, rutilante, que generalmente es cuando hay una lesión a nivel del colon izquierdo del recto. Hematoquesia ya es un color rojo oscuro, ¿no? Mezclado a veces con las heces, un color rojo vinoso, que puede provenir ya de las partes más altas del colon. Y la melena ya pues es una presentación negra, alquitanada, brillante, maloliente, dijimos, ¿no? Que va a ocupar el envase que lo contenga. Y algunas veces también podría venir, generalmente esta melena es de hemorragia digestiva alta, pero podría ser del colon derecho cuando la presentación es escasa y tiene un tránsito intestinal lento. En la hemorragia digestiva baja, de igual manera, es importante la anamnesis, un examen físico concienzudo, no olvidarse del examen anorrectal, nos va a ayudar mucho también los exámenes auxiliares, y finalmente lo consideremos como hemorragia digestiva leve, moderada o grave. Es igual que la hemorragia digestiva alta, ¿no? Cuando la presión sistólica es menos de 100, la frecuencia cardíaca aumenta o mayor de 100 por minuto, va a haber sudoración fría, palidez. Entonces, ya vemos que este paciente se está complicando y es considerada como hemorragia digestiva baja grave. ¿Qué hacemos a la anamnesis? Al examen hay que ver el tipo de dolor abdominal. Es importante también el dolor abdominal porque hay patologías que se presentan con dolor abdominal y hay otros sangrados que se presentan sin dolor abdominal. En el examen físico es importante ver cómo está el ano. Podría ser una fisura, que ahí nomás está causando el sangrado, o unas hemorroides, lo usual, que también sangran, o puede ser también una masa, un tumor rectal, que también sangra. Entonces es importante aquí también considerar la edad del paciente. Podemos encontrar una masa abdominal que nos puede indicar que hay un tumor, podría ser a nivel de colon transverso o equimosis, en fin. Y los antecedentes es importante. Ver si el paciente, si se le ha hecho alguna polipectomía, significa que puede haber muchos otros pólipos más, o si la paciente o el paciente le han hecho una terapia con irradiación pélvica, por lo cual puede presentar una proctitis actínica, si hay fármacos anticoagulantes que está tomando, o de repente también medicamentos como los AINES. Las causas principales de hemorragia digestiva baja, tenemos la diverticulosis, la enfermedad diverticular. La angiodisplasia de colon, generalmente ya son en pacientes mayores. En la patología anal, principalmente las causas de sangrado digestivo bajo son las hemorroides y las fisuras. Las neoplasias, por otro lado, también están presentes en personas ya mayores o de edad más avanzada. La enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, son otra causa de sangrado y hay que considerarlo acá, ¿no? Otras causas son las colitis isquémicas, infecciosas, actínicas, las úlceras, ¿no? Por AINES y también una úlcera rectal solitaria a nivel del recto. Entonces, aquí tenemos las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja según la edad. En los niños generalmente el sangrado es por pólipos juveniles, ¿sí? Hay malformaciones vasculares. También aquí está el divertículo de Meckel. En los adolescentes también está el divertículo de Meckel.
enfermedad inflamatoria ulcerosa, fiebre tifoidea, malformaciones vasculares. En los adultos más se presenta ya la enfermedad hemorroidal, la enfermedad inflamatoria. Puede existir una enfermedad de Crohn también. Ya puede verse en algunos casos cáncer colorectal o alguna angiodisplasia. Pero en los mayores de 65 años, la causa principal es los divertículos de colon, el cáncer colorectal, las colitis isquémicas y los AINES. Aquí les decía que es importante la presentación según la hemorragia digestiva acompañado o no de dolor abdominal. Los sangrados que están acompañados de dolor abdominal son el cáncer colorectal, el divertículo de Meckel, las enfermedades inflamatorias, como es la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, las colitis actínicas infecciosas, esas se ven acompañadas con dolor. Sin embargo, los que no presentan dolor son los divertículos o la enfermedad diverticular, las angiodisplasias, las hemorroides, las hemorragias del intestino medio, ellos no tienen dolor abdominal. Las hemorroides normalmente no duelen, salvo que cuando se hayan trombosado, esas sí duelen, que es diferente. Factores de riesgo para un desenlace adverso. Si vemos que el paciente está hipotenso, está con taquicardia, sigue con el sangrado, con la hematoquesia persistente, es de mayor edad, mayor de 60, 65 años, su creatinina está elevada, tiene problemas de comorbilidad, problemas cardíacos, pulmonares, renales, hepáticos, la hemoglobina va bajando, entonces ese paciente está yendo con una evolución mala. Y hay que hacerle una endoscopía, y cuanto antes mejor, porque nos va a dar un diagnóstico oportuno en un 80%, y además nos va a ayudar a detener la hemorragia, ¿sí? Y esto hay que realizarlo siempre en las primeras 24 horas. Pero antes siempre hay que estabilizar al paciente. Nunca hay que hacerle un paciente inestable hemodinámicamente. Nos va a ayudar también a hacerle esas primeras 24 horas, dándole tiempo para hacer una limpieza de colon. Hay que limpiar el colon con polietilenglicol. Y luego de ello, pues se hace la colonoscopía, ubicaremos la lesión sangrante, le daremos su tratamiento o haremos cohibir ese sangrado, de acuerdo a sea la causa, y evitar que recurra ese sangrado, y de esa manera también va a tener una estancia hospitalaria mínima. Aquí vemos un sangrado diverticular resumante. Aquí, más claro todavía, un sangrado diverticular. Y se le está haciendo aquí una inyectoterapia con adrenalina. Angiodisplasia de colon y un cáncer de colon que lo encontramos sangrando. La colitis isquémica, una colitis ulcerativa, como se presenta, una proctitis actínica a nivel del recto, después de haber recibido radiación con radioterapia. Y bueno, aquí se ven unos hemorroides, ¿no? Inflamados, ¿no? Están hemorroides grado 2, 3, ya son esos. Y cuando no se logra la causa, hay que ir pues a la arteriografía. Es cuando no se consigue un diagnóstico con la colonoscopía. Pero aquí se necesita que el sangrado sea activo. Necesita que haya un sangrado por lo menos de 0.5 a 1 ml por minuto. Entonces, de esa manera se ubica el lugar de sangrado. El angiotem de igual manera. Y el tratamiento de la hemorragia digestiva baja tiene las mismas consideraciones que la hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son? Un 60% van a dejar de sangrar en aproximadamente 2 días. 20% va a cesar la hemorragia, pero nuevamente va a recurrir. Y otro 20% puede continuar sangrando. Aquí es importante también considerar, igual que la hemorragia digestiva alta, si continúa sangrando un paciente, a pesar que le han dado o ha necesitado
2 paquetes globulares en 8 horas, o lo que es igual 6 paquetes globulares en 24 horas, en este paciente debe considerarse la posibilidad de una cirugía, ¿sí? De igual manera, si a este paciente se le ha cohibido su sangrado, pero luego de 2 o 3 días, 48 o 72 horas, vuelve a sangrar y se descompensa, este paciente tiene que pasar a cirugía. ¿Ya? Entonces, estos son lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, no todo también es endoscopía. Si la endoscopía falla, hay que ir a cirugía para ver el sangrado, la causa del sangrado y pues obviamente seguramente harán la sutura correspondiente y mejorar el cuadro de la hemorragia. Finalmente, aquí tenemos un algoritmo también de la hemorragia digestiva baja. Importante la clínica, el examen físico, el apoyo de laboratorio. Si el paciente tiene una hemorragia digestiva leve a moderada, irá pues al servicio de hospitalización en piso de medicina. De lo contrario, si es grave, tiene que ir a UCI. En ambos casos hay que reponer la volemia. En el caso que va a piso, cuando es la hemorragia digestiva leve o moderada, hay que hacerle una colonoscopía. Si no se le diagnostica la causa del sangrado, hay que ver la edad del paciente. Si es menor de 40 años, habrá que hacerle una gamografía con tecnesio 99. Y si es mayor de 40 años, pues se le puede hacer una cápsula endoscópica, ¿ya? O una enteroscopía. Por otro lado, cuando la hemorragia digestiva es grave, primero hay que hacerle una endoscopía alta, de hecho, porque si la hemorragia digestiva es grave, puede ser que sea una de causa alta. Dijimos porque es profusa, ¿no? Es profusa, es rápida y puede presentarse como una hematoquesia. Entonces, siempre primero una endoscopía alta. Hay que establecerlo hemodinámicamente, luego se le hará una arteriografía mesentérica o un angiotem. Si no te da diagnóstico, hay que hacer la laparotomía. Y si es necesario, una laparotomía más una enteroscopía intraoperatoria. Bien, entonces esto es con la hemorragia digestiva baja. Y para finalizar, vamos a hacer la hemorragia digestiva de origen indeterminado, es decir, la media. Y aproximadamente un 5% de todas las hemorragias digestivas no tienen su causa, o no se logra establecer cuál es la causa, a pesar que se le ha hecho la hemorragia digestiva, mejor dicho, una endoscopía alta, que ha encontrado, y a esto vamos a llamar una hemorragia de origen indeterminado, de origen oscuro, ¿no? Y esto más o menos se presenta pues en un 5%. ¿Cuáles son las causas generalmente de la hemorragia del intestino delgado? En un gran porcentaje son las malformaciones vasculares, las angiodisplasias, hasta en un 90%. Algunos tumores también, como el GIST, por ejemplo, estromal, hasta un 10%, divertículos, úlceras, y entre otras, puede haber muchas otras causas de hemorragia digestiva media o del intestino delgado, inclusive considerando varices, algún cuerpo extraño. Aquí en este cuadrito se ve la causa de hemorragia digestiva de origen oscuro. Ya les dije, se denomina hemorragia de origen oscuro cuando no se conoce la causa del sangrado después que se le ha hecho una endoscopía alta y una colonoscopía, pero el paciente está sangrando.
por favor, este cuadrito, ¿estábamos en este cuadro o más antes? ¿Sí? ¿Quedamos en este cuadro o una diapositiva antes? Ah, ya, verdad. Ay, caramba, a ver, a ver, a ver. Ujú. Ahora, ya. Entonces les preguntaba, ¿estamos en este cuadrito o una antes? Ya, ok. Bueno, les decía que es importante este cuadrito donde se ve la causa de hemorragia digestiva de origen oscuro. ¿Cuál sería la causa? Hemos dicho que la hemorragia de origen oscuro es cuando no se ha encontrado la causa del sangrado a pesar que se ha hecho una endoscopía alta y una colonoscopía. Y inicialmente, pues las causas pueden ser cuando han pasado lesiones inadvertidas al hacer la endoscopía o la colonoscopía. Por ejemplo, en la endoscopía puede ser que haya pasado inadvertida las úlceras de Cameron, que son unas lesiones a nivel de la unión gastroesofágica, ¿no? Por una hernia hiatal que va raspando y va lesionando la mucosa y eso sangra. Y muchas veces no se aprecia. Entonces dejamos pasar eso y el paciente sigue sangrando. Y al no encontrar la causa, decimos pues una hemorragia de origen oscuro cuando no lo es. De igual manera, unas varices a nivel del fondo gástrico, que es difícil a veces de verlas, algunas ectasias vasculares o una lesión de Delafroy o de Lafoy, que es una lesión vascular en la submucosa que va erosionando progresivamente y que sangra considerablemente, que cuando no sangra no se aprecia fácilmente. Entonces eso podemos dejar pasar por alto y considerar falsamente como hemorragia de origen oscuro. De igual manera, en el tracto digestivo inferior podemos dejar pasar algunas angiodisplasias o algunas neoplasias. Por otro lado, en la hemorragia digestiva media hay que considerar que en pacientes menores de 40 años, generalmente la causa de origen de sangrado medio, digestivo medio, son tumores. Tumores como los GIS generalmente, ¿no? Puede haber también una úlcera o puede haber una enfermedad celíaca o la lesión de Delafá, ¿no? Que son lesiones vasculares a nivel de la mucosa. Cuando el paciente es mayor de 40 años, generalmente son por angiodisplasias o por lesiones también por AINES, ¿ya? Entre lo que es lo más principal. Aquí vemos en la figura una hemorragia del intestino medio, ¿sí? Y aquí una lesión, un tumor, un GIS encontrado con la cápsula endoscópica. Esta es la cápsula endoscópica, que tiene el tamaño de una pastilla grande, como de las vitaminas, que tiene una batería y una cámara, pues en la cual va a sacar secuencialmente cientos de fotos por minuto, de tal manera que al final se puede ver como un video, ¿no? Y aquí se va presionando como, mira, se ve el sangrado que ha sido diagnosticado con cápsula endoscópica. Y por otro lado, también se puede usar la enteroscopía. La enteroscopía es otro procedimiento en el cual se llega a ver todo el intestino. El intestino normalmente mide de 6 a 7 metros. De manera que si hay una lesión en el intestino, es difícil llegar ahí con la colonoscopía o con la endoscopía, pero sí podemos llegar con la enteroscopía. Esta es la enteroscopía. Es similar al endoscopio, al colonoscopio, pero más grande. Y además tiene un sobretubo de tal manera que va avanzando y va remangando el intestino y se hace en dos partes. Una es la anterógrada, que se inicia principalmente por la boca, y lo otro que se complementa por el ano, lógicamente en tiempos distintos. Avanzas ya sea por cualquier lado, primero generalmente se hace por la boca y luego se tatúa, se marca con tinta china u otro tinte, como diciendo hasta aquí he llegado. Y posteriormente se hace por el recto y se llega hasta el mismo lugar del tatuado. Entonces ahí tenemos la seguridad y la certeza de que se ha revisado en el intestino delgado en su totalidad. Una telangiectasia, ¿no? Por cápsula endoscópica,
Igual, otra lesión también de la mucosa por cápsula endoscópica, una úlcera yeyunal, una erosión yeyunal por antiinflamatorios, que también sangran, como pueden fijarse, un carcinoma en el intestino delgado, captado por cápsula endoscópica, y este es un linfoma intestinal. De igual manera, y finalmente llegamos a este algoritmo también, en que aquí tenemos la hemorragia digestiva de origen oscuro, manifiesta, ¿no? Es decir, que se ve el sangrado, porque en algunas ocasiones no se ve el sangrado, simplemente vemos que el paciente está anémico. Eso se llama hemorragia digestiva de origen oscuro, oculto, que solamente podemos verlo por laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una hemorragia digestiva de origen oscuro manifiesta? Hay que siempre ver la posibilidad de hacer una nueva endoscopía o una colonoscopía para ver que no se nos haya pasado alguna lesión de manera inadvertida. De lo contrario, haremos una cápsula endoscópica. Si la cápsula endoscópica sale negativa, hay que hacer su seguimiento. Si va a recidivar o no. Si recidiva, entonces hay que hacer nuevamente la cápsula endoscópica. Repetimos la cápsula endoscópica. Y de lo contrario, si no es así, hay que hacer una enteroscopía de doble balón. Cuando la hemorragia digestiva oculta, oscura, mejor dicho, es persistente y hay inestabilidad hemodinámica, lo vamos a catalogar como leve, moderada y grave. Cuando es leve, podemos hacerle una gamografía, ¿sí? Si es negativa, entonces volveremos a hacerle una cápsula endoscópica. Si es positiva, hay que hacerle una arteriografía, como es el caso de la inestabilidad moderada. Hay que hacerle arteriografía para determinar el lugar de sangrado. Si es negativa o se autolimita, nuevamente pues, se puede hacer una cápsula endoscópica, pero si persiste, hay que buscar con enteroscopía de doble balón. Y si es positiva ese sangrado, hay que embolizar el sangrado para parar el sangrado. Cuando la inestabilidad hemodinámica es grave, hay que hacer una cirugía, una intervención quirúrgica, más una enteroscopía intraoperatoria, ¿sí? De manera que ahí vamos a ver el lugar de sangrado y hay que controlar el sangrado mediante cirugía, obviamente, pero si luego va a persistir, hay que hacer un control y hay que considerar también nuevamente una cápsula endoscópica o por otro lado también podemos hacerle una enteroscopía de doble balón. Muy bien, jóvenes, entonces hemos acabado con... Ya no grabé esta parte. Hemos acabado con lo que es hemorragia digestiva. Si tienen preguntas, adelante. Está grabando. Ya. A ver, jóvenes, preguntas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, vamos. A ver. Vamos, ¿alguna pregunta? No tenemos preguntas. Más 37. Bueno, jóvenes, entonces quedamos aquí con el tema de hemorragia digestiva. Nos vemos a la siguiente semana. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.